CUBE. Y el 14 de enero habrá foro de mujeres en la Ciudad de México. Habrá un foro de gobernanza con justicia y participación ciudadana en Cuernavaca y foros de economía moral y trabajo en San Luis Potosí, Guadalajara y Cancún. Otro foro de juventudes en Pachuca, Tijuana, Torreón y Ciudad Nicolás Romero, Villa Nicolás Romero en el Estado de México. Todo esto el 14 de enero. El 15, otro foro de juventudes en Tehuacán, Puebla y en Comalcalco, Tabasco, así como un foro de economía moral y trabajo en Toluca. El jueves 16 habrá un foro de personas con discapacidad en Zacatecas, uno de desarrollo sustentable en Chihuahua, un foro de las mujeres en Ciudad Juárez, un foro de las juventudes en Champotón. El viernes 17 de enero, Sembrando Vida, habrá un foro en la Ciudad de México. Desarrollo con bienestar y humanismo en Jalapa, con enfoque de educación. Luego más foro de juventudes en San Cristóbal de las Casas, en Ciudad Juárez, en Hermosillo y Oaxaca. El sábado 18 de enero habrá un foro de bienestar y humanismo en Chilpancingo, de economía moral y trabajo en Puebla, de gobernanza con justicia en Oaxaca. Y por último, el 19 de enero es un foro de las comunidades indígenas y pueblos afromexicanos en Morelia, Michoacán. Entonces, la idea es que se pueda participar de manera directa o de manera virtual. Entonces, todo comienza a partir del 6 de enero y digamos terminaría prácticamente el 19 de enero, porque después se tienen que integrar las conclusiones y los documentos. Entonces, a partir del próximo lunes, la página web Planeando Juntos estará habilitada como en el sitio, en la página del Gobierno de México. Entonces, ¿cómo participar? Pues como ustedes saben, pues están los 4 ejes generales. Cualquiera de los temas que de interés del público, sea gobernanza con justicia, desarrollo con bienestar, economía moral y trabajo, desarrollo sustentable, pueden participar con los temas específicos y tomando en cuenta pues, los ejes transversales que ya se describieron. Entonces, ¿cómo pueden participar? Aquí está establecido, digamos, una plantilla de cómo integrar, ¿no? Por ejemplo, dice, describe tu propuesta, o sea, si un ciudadano, un grupo de ciudadanos, una organización, un sindicato, en fin, tengan una propuesta, tienen que describir su propuesta de manera muy puntual. Por ejemplo, aquí habla de expandir las estancias para el cuidado de personas de adultos mayores, ¿no? Que es la propuesta hipotética que se presenta aquí. Entonces, en pocas palabras, ¿qué acciones o recursos necesita el gobierno para llevar a cabo esta propuesta? Entonces, ya uno pone ejemplos o sus propuestas mismas, y aquí dice, bueno, construir más centros de salud, capacitar a los jóvenes para empleos técnicos, otorgar estímulos en proyectos agrícolas, ampliar las rutas de transporte público, etcétera, ¿no? Medidas concretas que la gente piense para mejorar su condición de vida o para resolver un problema social colectivo, ¿no? Y entonces al final, en esta descripción de las propuestas, también, en pocas palabras, cuáles son las expectativas que tiene el ciudadano, qué resultados espera de la propuesta y cómo podrás comprobar que está funcionando, ¿no? O sea, cuáles son los elementos que hay que tomar en cuenta para saber si esto va funcionando y si logra las metas y los objetivos que se propone la propuesta. De tal manera que no solo es la planeación, sino también la evaluación. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo incluye esta parte de participación democrática, pero también la evaluación. Y como todo está, digamos, en línea, todo está accesible a la gente, pues la gente puede darle seguimiento a los temas para que en sus regiones, en sus lugares, en los temas de interés, pues poder saber qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo las dependencias, qué están haciendo los congresos cuando toca al Poder Legislativo tomar decisiones, qué está haciendo el Poder Judicial ahora que está en proceso de transformación, cuando le toca tomar también parte de los procesos de cambio, ¿no? Entonces, por último, me gustaría señalar que a partir del lunes se pueden inscribir, la siguiente por favor, en la página de internet del Plan Nacional de Desarrollo, de Planeemos Juntos, y bueno, pues ahí están todos los documentos, las bases constitucionales,
las propuestas, y ahí pues ahí se van todos los insumos necesarios, cuáles son las convocatorias de los foros, cuáles son los temas a discutir, cuáles son, digamos, todos los elementos que se requieren para participar. Ahí van a estar en esta página, que será parte de un micrositio de la página del Gobierno de México. Pues ahí yo lo dejaría, solo decir al final que es un gusto grande presentar este proyecto nacional de desarrollo, escuchando a la presidenta decir, hablando de un movimiento histórico, por decirlo así, estudiantil, que fue el primer movimiento que se opuso de manera directa, pero además triunfó frente a los propósitos privatizadores del neoliberalismo, que pensaba que todos los bienes públicos, todos los servicios, todos los derechos podían ser privatizados para funcionar mejor. Ya después de 36 años vimos que ese no era el camino, y por eso estamos en otra senda, donde el sujeto principal es el pueblo de México, y por eso esta invitación a participar, a pensar qué país queremos, cómo lo podemos construir juntos, sector social, sector privado, sector público, y pues todas las regiones del país que por primera vez están siendo tomadas en cuenta en planeación, en desarrollo, en proyectos económicos, en proyectos de infraestructura, y por supuesto y sobre todo los derechos de la gente, ¿no? Los derechos sociales. Entonces, pues una invitación a que este país es democrático, pensando que la democracia no es solo la elección de autoridades del Poder Ejecutivo, de representantes del Poder Legislativo y ahora de jueces, magistrados y ministros, sino también, y como lo describe el artículo 3 constitucional, la democracia debe ser un modo de vida. Debemos acostumbrarnos a que la democracia debe ser la forma en cómo debemos convivir, no solo gobernantes y gobernados, sino también entre la misma sociedad. Entonces, lo que dice el artículo 3 constitucional es que la democracia debe ser un sistema de vida que procure el mejoramiento constante de su pueblo. Y eso es lo que esta cuarta transformación, este gobierno se propone, está llevando a cabo, y que bueno, en este Plan Nacional de Desarrollo queremos que la gente también participe y proponga y dé seguimiento a la labor del gobierno, que es finalmente también una escuela de formación política, una escuela ciudadana, una forma de fortalecer nuestra democracia. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias. Un anuncio más. Hoy anuncio que a partir del lunes el ingeniero y profesor universitario, exgobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se incorpora como director de Cenegas a partir del próximo lunes. Poca gente conoce que Cuitláhuac es un ingeniero mecánico electricista por la Universidad Veracruzana, muy buen ingeniero. Él estaba estudiando su doctorado fuera y tomó la decisión en el 2006, si no me equivoco, o en el 12, hablando así de edad, de dejar el doctorado para venir a luchar por la transformación de México. Pero es un hombre, además de honesto y consecuente, parte del movimiento de transformación, con muchos conocimientos técnicos sobre electricidad, pero también en general sobre energía. Entonces él nos va a ayudar a coordinar todos los trabajos que tienen que ver con producción, consumo, distribución de gas natural en Cenegas. Bueno, ese es el otro anuncio. Y ahora sí vamos a las preguntas. Adelante. Sonora. Sobre representados, Sonora en la mañanera. ¿Qué tal, Presidenta? Muy buenos días. Desearle primero que nada un muy próspero año nuevo, 2025. Evidentemente, todos tenemos gran expectativa de que este año pues, sea el año que nos marque para mejorar. Ahora que estuvo en mi tierra, en Sonora, justamente a la salida del evento, el gobernador Durazo decía, es que lo mejor está por venir, decía yo coincido mucho con él. Justamente yo quiero aprovechar esta instancia del arranque de año para plantearle parte del tema económico. Mire, me llamó mucho la atención la presentación que se hizo ayer sobre los resultados
Y sobre también algunos datos, evidentemente que no todo es perfecto, ¿no? El tema del tipo de cambio, por ejemplo, pues sí que nos ha generado cierta preocupación por las presiones que hay relativas pues a la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Sin embargo, creo que hay muchas áreas de oportunidad. Banco de México, por ejemplo, reportaba ayer que se cerró el año con niveles récord también en las reservas internacionales. Tenemos por primera vez 228,000 millones de dólares, creo que 228,900 millones de dólares en reservas, lo cual, bueno, pues da elementos para tener tranquilidad. En este enfoque yo quiero preguntarle, se lo pregunté en su momento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y me dijo que sí. Ahora yo le quiero preguntar a usted su perspectiva sobre este tema. Hemos visto muchos planes, incluso el plan que se está presentando hoy de configurar el Plan Nacional de Desarrollo. Se ha hablado mucho aquí también del Plan México, del Plan Sonora también, como elementos, piezas en este rompecabezas que es configurar una buena economía. En su momento el planteamiento del presidente: si estamos listos para llegar a una nueva fase de desarrollo acelerado que pueda emular aquella etapa del desarrollo estabilizador que se llamó el milagro mexicano. Evidentemente en México pues tenemos grandes expectativas, como le decía al inicio de mi presentación, de que podamos avanzar de manera rápida, convertirnos en una de las 10 mayores economías del mundo, tener a partir de la política de desarrollo industrial que se está planteando, bueno, pues tener condiciones justamente para aprovechar plenamente nuestras capacidades, nuestros recursos naturales, el talento de la mano y mente de obra mexicanos. Entonces preguntarles si estamos realmente en la orilla de esta fase acelerada con la que, bueno, soñamos muchos mexicanos. Lo que estamos planteando nosotros es que, a diferencia de todo el periodo neoliberal, el Estado debe tener una participación en la economía como eje central de la planeación, y que no se confunda con que estamos en contra de la inversión privada o del mercado, no. Lo que no creemos es que el Estado, su única tarea sea la de regular, sino que también tiene que entrar a un proceso de planeación y de participación en distintos sectores estratégicos, y al mismo tiempo promover la inversión privada, el libre mercado en ciertas áreas, y particularmente la defensa del tratado con Estados Unidos. Es decir, es un modelo económico que no es regresar al modelo de desarrollo estabilizador, porque correspondió a una época de la economía del mundo, ni siquiera solamente de la economía nacional, pero tampoco el modelo de la economía neoliberal, donde todo se dejaba al mercado. Aquí el objetivo es generar riqueza y distribuirla. No solamente generar riqueza y pensar que el solo hecho de generar riqueza se va a distribuir de arriba hacia abajo y que el Estado tenía que participar apoyando a los de arriba. Aquí la idea es que la economía se impulsa desde abajo. Y por eso los programas de bienestar, los derechos sociales, el impulso a ramas económicas como la energía, como la aviación, como los trenes de pasajeros que estamos recuperando, como la construcción de vivienda, en fin, diversas áreas en donde también debe participar el Estado. Esta idea que tienen los organismos internacionales, que todavía la tienen a pesar de que muchas cosas han cambiado en el mundo, de que solo es el mercado quien debe guiar la economía, pues lleva a pensar a lo mejor que en México va a haber bajo crecimiento económico. Nosotros creemos que con el Plan México y el plan de desarrollo que tenemos vamos a impulsar el crecimiento económico. Ahora, no es suficiente el crecimiento económico. Un país debe medirse no solamente por cuánto aumenta el Producto Interno Bruto, sino cómo se distribuyen los recursos, cuánto ganan sus ciudadanos, cuál es el salario que perciben, a qué derechos tienen acceso, y no solamente los grandes indicadores del desarrollo o de la economía. No solo nos interesa la inversión extranjera directa, sino nos interesa
cuántos empleos se está generando, cuánto ganan los trabajadores que generan esos empleos producidos por la inversión. Ahora, el mundo ha cambiado en el sentido de que durante todo el periodo neoliberal la visión era la globalización. Entonces no importaba dónde se fabricaran las cosas, había que traerlas de los lugares donde se producían más barato. Eso llevó a esta definición de que no debería de haber política industrial, o de que México no debería refinar su petróleo, o de que México no importa que no produjera fertilizantes, había que adquirirlos donde fueran más baratos. Entonces incluso muchas empresas que se privatizaron durante el periodo neoliberal cerraron, como los ferrocarriles de pasajeros, o como la producción de fertilizantes, o como petroquímicas, que dejaron de producirse en México porque eran más baratos producirlos en el exterior. La propia crisis del neoliberalismo desde el 2008, por la crisis del 2008, y particularmente agravada años después por la pandemia y los costos que generó la distribución de mercancías y las limitaciones en la distribución de mercancías y el propio crecimiento económico de China, pues llevaron a una visión distinta de ya no impulsar la globalización, sino los mercados regionales. Entonces, ¿qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión del Plan México. ¿Qué significa? Seguir promoviendo los grandes derechos del pueblo de México. Educación, salud, acceso a la vivienda, los derechos hoy establecidos en lo que eran los programas de bienestar, seguir apoyando desde abajo y al mismo tiempo impulsar la inversión privada. ¿Cómo? Que genere bienestar y que se instale en aquellos lugares en donde hay recursos naturales que permitan su desarrollo. Es decir, no vamos a poner cerveceras en Mexicali, o no vamos a promover, no nosotros, no vamos a promover que se pongan cerveceras en Mexicali, sino en los lugares en donde hay agua, como fue el caso de Constellation Brands, se llama, ¿no? Que se movió a Veracruz y que hoy tiene pues una producción muy importante. A eso le llamamos relocalización de empresas con desarrollo regional, a partir de polos de bienestar. ¿Qué más planteamos? Que México poco a poco debe producir bienes que dejaron de producirse en México en todo el periodo neoliberal y fortalecer la producción nacional con empresas nacionales, desde las microempresas hasta las grandes empresas, y con empresas extranjeras. Entonces, una visión de desarrollo del país que lo que busca es, sí, crecimiento económico, pero sobre todo bienestar. El desarrollo tiene que tener dos apellidos: sustentabilidad y bienestar. Y eso es lo que estamos planteando. Y justicia al final de cuentas. Hoy el INEGI, por cierto, presenta el dato de cómo está el empleo al cierre del mes de noviembre. Presenta una tasa de desempleo del 2.6%, muy similar a la que ya se había reportado el día de ayer. Es bien importante esta estadística porque también nos muestra, bueno, que la población económicamente activa creció a 61.600.000 personas, lo cual es un dato muy relevante. Sin embargo, en este mismo contexto hay un área de oportunidad muy grande y yo tengo desde hace tiempo la intención de preguntarle sobre el tema. El 55% de la población económicamente activa está en el sector informal. Esto, bueno, representa un problema, pero también representa un reto y una oportunidad, por ejemplo, para el crecimiento de la economía, para la recaudación fiscal y para otros elementos. Preguntarle, dentro de este contexto de lo que me plantea, Presidenta, ¿qué estrategia se va a seguir para lograr una mayor formalización tanto de los trabajadores como de quienes están incorporados en la producción económica de cualquier bien o servicio, pero que están haciéndolo de manera informal? Cuando se piensa en la economía informal, a veces solamente se piensa en las personas que venden en vía pública, por ejemplo, que a lo mejor no tienen un espacio y que pagan impuestos, aunque no, digamos, lo que pagaría un microempresario formal dedicado al comercio.
Pero hay otras áreas de trabajo informal. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo de los repartidores, de plataformas. ¿Por qué es trabajo informal? Porque en realidad se consideraban como socios de una empresa transnacional, que por cierto saca la mayor parte de sus ganancias fuera del país, y que contrata personas a través de un esquema en donde no hay contratos, sino que los convierte en socios. A nosotros impulsar la ley que ya fue aprobada, de que esos trabajadores tengan seguridad social y puedan seguir trabajando en las diversas modalidades donde trabajan ahora, pues evidentemente estamos formalizando sectores de la economía. Al seguir impulsando que las trabajadoras del hogar puedan tener derechos y seguridad social, pues estamos formalizando una parte del sector de la economía que se considera informal. Estamos trabajando en un programa muy intensivo para los jornaleros agrícolas y las jornaleras agrícolas dentro del país, que migran muchas veces de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, a lugares como Sinaloa o Sonora, donde hay producción agrícola y que requiere mano de obra. Migran durante 6 meses y después se regresan a sus comunidades. Hoy están en mejores condiciones que las que estaban hace muchos años, pero de todas maneras siguen siendo de los sectores de mayor pobreza en nuestro país. ¿Qué queremos? Que todas y todos los jornaleros agrícolas tengan derecho a una seguridad social, tengan derecho a la educación, sean empleados formales. Entonces, no solamente es que hay que tener programas para quien vende en la vía pública, o que es lo único que se piensa que es la economía informal, sino muchos sectores de la economía que trabajan en sectores formales, pero que son contratados de manera informal. Entonces ahí es donde queremos entrar. Toda la reforma que se hizo relacionada con el outsourcing, pues eso era trabajo informal, porque aunque supuestamente estaban registrados en el Seguro Social, pues en realidad se registraban con salarios mucho más bajos de lo que en realidad ganaban. Entonces, la formalización de la economía tiene que ver con el desarrollo, con justicia del país, y tiene que ver también con programas especiales que permitan que todos aquellos que son parte de la llamada economía no formal, pues puedan ir poco a poco entrando en este esquema. Claro, en los mismos medios de comunicación seguramente hay un área de oportunidad. También importante. En los medios de comunicación hay claro. Mucho trabajo. O sea, ¿por qué a veces, ayer lo presentábamos, cae el empleo siempre en los diciembres? Porque hay muchos contratos que son anuales y se terminan poco antes, o trimestrales, para evitar generar antigüedad y ser parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se contratan por honorarios, muchos de ellos, y antes de que termine el año se les da de baja y en enero se vuelven a contratar para que no sean parte ni del reparto de utilidades ni del aguinaldo muchas veces. Entonces ahí también hay un área de oportunidad muy grande. Omití presentarme, presidenta Demián Duarte de Sonora Power. De hecho, lo que le quiero comentar, nos dio mucho gusto recibirla en Sonora ahora en el mes de diciembre, era muy importante su presencia. Y claro, seguimos con atención todos los compromisos que hizo tanto con la nación yaqui como con el resto de los pueblos originarios de nuestro estado. Ahora, al final, tuve la ocasión ahí de conversar brevemente con el gobernador Alfonso Durazo y él me decía, bueno, nos fue muy bien. Me dijo, ¿no? Dame tiempo o danos tiempo para presentar los acuerdos. Y evidentemente esta frase que me dice de que lo mejor está por venir es un rasgo de mucho optimismo. Notamos que además de la reunión en Vican, Pueblo, tuvieron una reunión con el gabinete de Sonora, como lo han estado replicando en otros estados, en Ciudad Obregón.
En ese sentido, pues es mi intención preguntarle cómo nos fue. Creo que es bien importante saber qué acuerdos tomaron, hacia dónde van las cosas en Sonora. Y mire, ya para soltar el micrófono, nada más le quiero comentar que ayer hubo en el Palacio de Gobierno de Sonora una ceremonia luctuosa. Falleció el exgobernador Samuel Ocaña García. Él gobernó Sonora de 1979 a 1985. Era del PRI, digamos, nadie es perfecto, pero fue un hombre honesto que correspondió justamente a las aspiraciones del pueblo de Sonora, construyó el Sonora moderno, es creador de muchas instituciones, y para nosotros, bueno, pues es motivo de orgullo también, bueno, haber tenido un gobernador como fue en su momento, un humanista como fue Samuel Ocaña García. Gracias. Muchas gracias. Por cierto, el libro, por la primera pregunta de Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda por 12 años en el país, que por cierto era abogado, no era economista. Aquellos gobiernos eran de mucho contraste porque eran gobiernos muy autoritarios y al mismo tiempo promovieron parte de lo que se llamó el desarrollo estabilizador, de la sustitución de importación. Y ese libro del desarrollo estabilizador de Ortiz Mena es muy bueno, la verdad muestra pues lo que fue la economía de aquellas épocas y cómo se generó este sentido de planeación, que por cierto, Ortiz Mena fue quien diseñó el plan de desarrollo de López Mateos y después de Díaz Ordaz, que era parte del desarrollo estabilizador. Él fue parte del diseño de la nacionalización no solamente de la industria eléctrica, sino de Teléfonos de México. Ahí cuenta cómo fueron adquiriendo poco a poco las acciones de Teléfonos de México hasta que el Estado resultó que tenía ya la mayoría. O cómo cuando se pone de acuerdo el gobierno de México para la nacionalización de la industria eléctrica, establece un plan de pago, porque se les pagó a las empresas inglesas principalmente, establece un plan de pago con tasas bajas y le pide a esas empresas que no se lleven el dinero de México, sino que inviertan en otros sectores de la economía. Es un libro muy interesante, la verdad. Bueno, adelante. Presidenta, buenos días. Bueno, me presento una vez más. Soy Tere Mora Guillén, del Grupo Intermedia, al que pertenecen el canal 44 de Ciudad Juárez, el canal 66 de Mexicali y el 33 de Tijuana. Y yo quisiera preguntarle, ¿hay inquietud, Presidenta, en ciudades fronterizas como Ciudad Juárez, ya que hay el temor de que ante una deportación masiva se sature de migrantes y que eso dé un repunte a la violencia que ya se tiene? ¿Hay un plan federal para evitar eso y en qué consiste? Bueno, primero no hay que asociar, porque si no nuestro lenguaje se parece a otros, vamos a decirlo así. Migrante con violencia. Porque nosotros somos un pueblo solidario, generoso, y la gente, el 99% o más de las personas migran por necesidad. Entonces, esta idea de que la migración trae violencia, necesitamos ir generando una condición de visión distinta. Los migrantes, las migrantes migran por necesidad y buscan para sus familias la mejor vida posible que no se la pueden dar en sus lugares de origen. Ahora, el presidente Trump ha hablado de deportaciones masivas. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con ello y por eso siempre defendemos. Por cierto, hoy íbamos a presentar los videos también de algunos migrantes que nos siguieron enviando, ¿verdad? A ver si ahorita los presentamos. De compatriotas mexicanos que, por cierto,
las remesas nuevamente, y agradecemos enormemente a nombre del pueblo de México, del país, a nuestros hermanos migrantes que están enviando a sus familias mucho apoyo. Rompen récord nuevamente las remesas en el 2024. Nosotros no estamos a favor de estas deportaciones, pero si se llegan a dar, porque no todo depende pues, de lo que nosotros decidamos, vamos a recibir a los mexicanos y mexicanas que lleguen a nuestro país y vamos a solicitar a Estados Unidos que en la medida de lo posible, pues los migrantes que no son de México puedan llevarlos a sus países de origen. Y si no, nosotros podemos colaborar a través pues, de distintos mecanismos. Ya habrá momento para hablar con el gobierno de Estados Unidos si realmente ocurren estas deportaciones. Pero aquí los vamos a recibir bien, y tenemos un plan que ayer dije que en su momento lo íbamos a presentar. Presidenta, nada más una aclaración, no era la palabra migrante de manera peyorativa, era nada más por si se diera de manera masiva la cantidad de gente que llegaría, ¿no? Era nada más eso aclarar. Y luego, con relación a las acciones que han anunciado para poder recibir a los nacionales repatriados desde los Estados Unidos, el fin de semana las comunidades de migrantes radicados en California e Illinois manifestaron la necesidad de recibir apoyo para no ser repatriados y que no se dividan las familias. ¿Qué acciones se contemplan para padres de familia mexicanos con más de 2 décadas en los Estados Unidos que tienen hijos norteamericanos y que pudieran ver divididas sus familias? ¿Han contemplado esto? Para eso están los consulados, para apoyarles con abogados y todo lo que se requiera. Y en su momento pues ya hablaremos con la administración del presidente Trump para poder pues establecer mecanismos. Él ha hablado, si ustedes se fijan en sus